Estamos conversando con Enrique Gersi, que es abogado peruano y profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Doctor Gersi, están participando en un coloquio y el tema es la libertad. Pero la libertad a veces se confunde con anarquía o se confunde con libertinaje. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, yo creo que son muchas y muy profundas. Muchas veces se confunde a los liberales con los libertinos y son cosas completamente distintas, ¿no? En América Latina, en el siglo XIX, cuando uno decía una persona es liberal, uno quería decir una persona es libertina, es decir, carece de principios, de valores o de moral. Por supuesto, el liberalismo se encuentra muy lejano de eso. El liberalismo es esencialmente una filosofía de valores y de moral, de una moral subjetiva y personal, desde Hume, pasando por Adam Smith, hasta los liberales más modernos. El fundamento del liberalismo es una idea de moral personal, de moral subjetiva, en base a la libertad y a la responsabilidad, que son conceptos indesligables. La pregunta es muy compleja, Luis, porque el límite entre libertad y anarquía es particularmente difícil de explicar muchas veces, y está asociado con el concepto de orden. Existe una tradición filosófica según la cual el orden social es exterior a la sociedad. Alguien le pone orden a la sociedad. Un gobernante, un dictador, un rey, un congreso, un partido político. Y hay otra tradición filosófica que piensa que el orden se genera por sí mismo. Es decir, que las sociedades humanas nunca son desordenadas. Tienden siempre a crear su propio orden. Los liberales pertenecemos a esta segunda tradición, a la tradición del orden autogenerado. La sociedad se regula a sí misma, crea su propio orden. Desde ese punto de vista, la anarquía es imposible, porque no existe una sociedad desordenada, no hay sociedad anárquica. La idea máxima de anarquía que yo podría admitir es la de un individuo solo, viviendo entre las fieras. Pero desde el momento en el cual ese individuo no pasa de ser más que una metáfora, cualquier idea de individuo o de comunidad necesariamente supone un orden, solo que un orden autogenerado. La sociedad dicta sus propias reglas que adecúan y se adecúan a la acción de las personas que viven dentro de ella. Aún, digamos, Hayek nos describe dos tipos de tradición liberal. El liberalismo insular británico de orden empírico y el racionalista y constructivista que se desarrolla en el continente, en Francia. Esas son dos tradiciones distintas de orden y de libertad. Claro, hay que tener mucho cuidado con esa división. Hayek la hace con propósitos sinópticos expositivos, pero por ejemplo, había liberales que podríamos llamar ingleses en Francia, ¿no es cierto? Es decir, no es exactamente una división taxativa. Tocqueville, Montesquieu han sido, yo añadiría Vico en Nápoles, han sido liberales que no corresponderían con un liberalismo racionalista de origen y talante cartesiano, como pudo haber sido Voltaire o Diderot o Benjamin Constant en Francia. ¿No? Digamos, hay que tener cuidado de cómo hacemos la división. Pero efectivamente, hay un liberalismo que es, además de individualista, profundamente antirreligioso. Ese liberalismo positivista, comtiano, es un liberalismo arraigado en Francia, ¿no es cierto? Que es radicalmente distinto a un liberalismo evolucionista, también individualista, pero que tiene una pretensión, por ejemplo, en materia religiosa, no es ni religioso ni antirreligioso. Deja la religiosidad al ámbito de la decisión individual. Pero, digamos, son dos tradiciones liberales que conducen a sitios distintos, ¿no? Y hay liberales ingleses que han estado de alguna manera más asociados al liberalismo racionalista. Si hemos de llamar liberal a John Stuart Mill, es el ejemplo máximo. O, aún peor, Bentham, ¿no? Bentham llega a decir que toda que toda ley es repudiable porque supone una limitación a la libertad. Entonces, claro, el asunto no es muy claro dónde nos ubicamos y dónde estamos. Yo creo que hay diferentes tradiciones del liberalismo, porque además, si le hemos de creer, por ejemplo,
a Isaías Berlin, hay antecedentes de liberalismo difíciles de catalogar, como el caso de Vico, que mencioné hace un rato en Nápoles. Entonces, yo creo que lo importante, más que tratar de hacer estas clasificaciones, estas taxonomías que siempre son complejas e inexactas, es tratar de entender la esencia de la discusión. En el caso de los liberales que Hayek denomina de origen francés o liberalismo racionalista, en muchos casos hay esta idea de que el orden es exterior a la sociedad y que uno puede, a través de un procedimiento racional, crear un orden inteligente para la sociedad. No reemplazando a Dios por la razón, puedo, a través de un procedimiento, ¿no?, una metodología, convertir a una sociedad que no es libre en una sociedad libre. Es el caso del liberalismo en América Latina. En general, a diferencia de la experiencia norteamericana, donde los Father Founding fueron influenciados esencialmente por la tradición liberal inglesa, aquí en América Latina lo que llegó fue la tradición liberal francesa, que era, además de anticlerical, profundamente intervencionista. Había la idea esta de que un legislador ilustrado podía transformar un país pobre y oprimido en una sociedad rica y libre, ¿no? El caso máximo, el de Andrés Bello en Chile, que redacta un código civil que entra en vigencia más o menos en media docena de países de América Latina, incluyendo varios de Centroamérica, ¿no? Y finalmente, si alguien se acerca y te pregunta cómo puedo aproximarme al liberalismo, qué libro puedo leer para empezar a entender, ¿qué recomendaría? Como dirían los latinos, de gustibus nos disputandum est. De gustos y autores no han escrito, de gustos y colores no han escrito los autores, dirían los criollos en América Latina. Puedes aproximarte, digamos, por la razón a través de un texto, o puedes aproximarte por la pasión a través de una novela. Yo creo que si eres menor de 25 años, la mejor manera de aproximarte al liberalismo es leer novelas. Ayn Rand, El manantial, La rebelión de Atlas marcarán tu alma para siempre. De hecho, hasta hoy, 30 años después de la muerte de Ayn Rand, el libro más vendido después de la Biblia en Estados Unidos es La rebelión de Atlas. Y en segundo lugar, si tu interés es un interés académico y tiene más de 25 años, Los fundamentos de la libertad. Diría yo... De Hayek. De Hayek. Es un resumen fantástico, una introducción fantástica a las ideas de la libertad. Yo diría que, además, si quieres leer las dos cosas, todavía mejor. Leer El manantial y La rebelión de Atlas para darle la pasión y la energía de los sentimientos que Ayn Rand transmite como nadie en el liberalismo, y apelar a la razón argumentativa de Hayek, que dentro de la tradición austriaca del pensamiento continental, creo yo, es una introducción formidable a esta filosofía. Pues muchas gracias por compartir con nosotros estas ideas y estas recomendaciones, y a ustedes también, muchas gracias.